Mala- Está haciendo. Malaquías Es 3, español. versículos 7 al 12. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestro diezmo y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traéis todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré la ventana de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruiré el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Oremos. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana, por este privilegio de poder estar ante tu presencia, reunido a través de esta plataforma Zoom. Bendice a los hermanos presentes, fortalece su espíritu y también su salud, Señor. También pedimos por nuestros hermanos que están ausentes. No sabemos sus razones, pero tú lo conoces muy bien. Visita a cada uno de ellos, Señor, dándole sanidad espiritual o física, que pronto pueda estar junto con nosotros en este lugar donde deben estar. Ahora te ruego, Padre, que me utilices solamente como tu instrumento para hacer llegar tu palabra de hoy a tu pueblo amado. Quédate con nosotros, guiándonos y protegiéndonos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Comúnmente cuando leemos esta parte de la Biblia, el primer pensamiento que van, todos, hermanos, la mayoría, es sobre el diezmo. Sin embargo, no es el diezmo lo que quiere enfocar aquí, sino que el enfoque debemos dar, volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. Y parte de ellos que deben cumplir es el diezmo, pero el diezmo no es tema central acá, sino que volver ante Dios, para que el Señor también vuelva a nosotros. Aclarando esta cosa, entonces, el título de hoy del sermón es Volveos a mí. En capítulo 2:17 hemos visto que el pueblo de Israel estaba reclamando dónde está el Dios de justicia. Y sobre eso Dios respondió, capítulo 3, versículo 1 al 6, y que iba a enviar el mensajero, el ángel de pacto, quien va a enjuiciar, quien va a juzgar al pueblo de Israel. En versículo 5 vemos, y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y lo que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Al pueblo de Israel que estaba reclamando dónde estaba justicia de Dios, entonces Dios responde que enviaría a su mensajero, a su ángel, ¿verdad? Y hoy, después de esa advertencia, en versículo 7 dice, volveos a mí, y yo volveré a vosotros.
Versículo 7 dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no lo guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? O sea, que hayan apartado de Dios no es solamente ellos, sino que desde el tiempo de sus padres. En otras palabras, nunca ellos estuvieron obedeciendo la palabra de Dios. Se muestra claramente entonces en el estado que se quedan ellos, que están en ellos, que no había obedecido la palabra de Dios desde el antepasado. Si fijamos todo el Antiguo Testamento en general, ¿verdad? Ellos nunca obedeció la palabra de Dios. Fue momentáneamente cuando estaban apuros, sin embargo, siempre estaban en desobediencia. Es el aspecto de Israel desobediente. Y a ese pueblo de Israel, entonces, Jehová de los ejércitos está hablando hoy. Volveos. Está ordenando volver para que él también vuelva al pueblo. ¿Y cómo reacciona el pueblo de Israel? ¿En qué hemos de volvernos? Esta pregunta que se hacen no es porque ellos reconozcan que estaban apartados, sino que como se habían respondido hasta ahora, cuando decían menospreciaba al nombre de Dios, entonces preguntaba, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y de la misma forma, cuando dice, volveos a mí, también responde, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Cuándo hemos apartado de ti? O sea, ellos consideran que siempre estaban al lado de Dios. Volvieron de Babilonia, de su cautiverio, reconstruyeron el templo de Dios. Los profetas habían anunciado, profetizado, que el gloria de Dios va a manifestar. Ellos esperaban, ¿verdad? La gloria de Dios, entregando su sacrificio, cumpliendo sus fiestas, todo lo demás, pero Dios nunca apareció. Gloria a Dios no apareció. Está constantemente en dificultad y problemas. Así que su forma de sacrificio era protocolares nada más, era por hacer nada más aún incluso ofreciendo animales en sacrificio, cojo, ciego, fallados. Es claramente un acto de desprecio a Dios. Pero ellos consideraban que no era desprecio eso. Ahí hace también que nunca ellos habían apartado de Jehová Dios. Y por eso responde cuando dice, volveos, cuando hemos apartado de ti. Suena hasta como medio burlesque. Y a ellos, ¿cómo responde Dios? En 8 a 12, versículo 8 a 12 dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí. Y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y no os abriré la ventana de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición, hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurado porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Este es solamente parte de detalle de las bendiciones que va a recibir cuando ellos cumplen su parte. Profeta Malaquí está diciendo que toda la nación estaba robando. Y aún así ellos preguntan, ¿en qué hemos robado? Y por eso Dios responde con detalle de que estaba robando en diezmo y en ofrenda.
Y a su vez, que el pueblo de Israel no está siendo bendecido porque estaba robando a Dios. Entonces preguntamos, ¿qué es el diezmo? En Génesis, capítulo 14, versículo 17 al 20, vemos, y cuando volvía de derrota de Kedorlaomer y los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham de Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Sabemos esta historia, ¿verdad? El rey Kedorlaomer había invadido y había llevado como prisionero a Lot, sobrino de Abraham, y se llevaron todas las riquezas. Entonces Abraham, con sus 318 siervos preparados para la guerra, van a recuperar a ellos, va a ataque y recupera a la persona que habían tomado como prisionero y todos los bienes que habían quitado. Cuando regresa, del camino de regreso, es bendecido por Melquisedec. Y Melquisedec dice en parte de sus bendiciones que Dios había entregado en la mano de Abraham esos enemigos. Y por eso debes alabar y bendecir a Dios. Y ahí entonces Abraham entrega el diezmo. El diezmo que todavía no estaba establecido, pero ya entregó diezmo. ¿Qué significa este diezmo que entregó Abraham? Que él tuvo triunfo, que ganó esa pelea por la bendición de Dios, porque Dios había entregado en su mano ese enemigo. Se está mostrando claramente que el camino de bendición está en parte de Dios. No porque dio diezmo recibió bendiciones, al revés. El origen de todas las bendiciones está en Dios. Y segundo caso del diezmo que aparece en la Biblia es Génesis 28, 10 al 22. Jacob estaba huyendo de su hermano y cuando estaba durmiendo aparece Dios y le dio pacto, le dio promesa. A aquel engañador que estaba huyendo de su padre y su hermano, Dios entrega un pacto unilateral. En el sueño aparecía una escalera que conectaba la tierra y con el cielo. Y el ángel estaba subiendo y bajando. Y Dios habla de los pactos que había hecho con su padre Isaac y también su abuelo Abraham, ¿verdad? Y promete que él iba a protegerlo también. Entonces, después de recibir ese pacto, Jacob también promete dar diezmo. Aquí también entonces vemos, después de que Dios promete bendición, entonces también promete que iba a entregar el diezmo. Pasa tiempo, también aparece la ley de Moisés sobre este diezmo. Más bien no habla del diezmo, pero ya estamos viendo la figura del diezmo que se establece cuando se unta con cordero, la sangre de cordero, antes de hacer éxodo. Y Dios dice, todos los primogénitos es de él, sean animales o hombres. Y posteriormente, cuando ya repartieron la tierra por tribu de Israel, empieza a entregar el 10% al tribu de Levita. ¿Verdad? Porque
tribus de levitas no recibieron la tierra. Ellos dedicaban exclusivamente todo lo relacionado con Dios, servicio de Dios, en Dios. Entonces Dios dejó como un instrumento, ¿verdad? Para que el pueblo, otro pueblo, entregara el diezmo a levita, y que a su vez también por esa acción ellos serían recibido la bendición por parte del levita. Y este beneficio también correspondería a los viudas y a los huérfanos que no tenían tierra. Más después, cada 3 años, agregaban más diezmo para servicio de los levitas, para que ellos usen, ¿verdad? Para poder entregar ofrenda al Señor y también ayudar a los viudas y los huérfanos. Y el servicio, el sacrificio principalmente que hacían el levita era reconciliación, arrepentimiento del pueblo. Y de esta forma también, al cumplir su parte, Dios también estaría cumpliendo, bendeciendo a su pueblo. Es así como a través de ese sacrificio y servicio que entregaba a Dios, también hoy día nosotros, a través de Dios, confesamos que todas las cosas vienen de Dios. Y este pacto que hizo con levitas, en Malaquías 2:5, menciona como pacto de vida y paz. Que este pacto es dada a través de tribu de Leví. Ese pacto de Leví. El pueblo de Israel entonces habría quebrado este pacto por no entregar el diezmo y la ofrenda. Y por lo que no podían disfrutar de esta vida y esta paz. Ahora, esto no es primera vez que sucede al pueblo de Israel. Esto también aparece en el libro de Nehemías. Nehemías viene a Jerusalén, ¿verdad? Reconstruye el muro de Jerusalén, ordena el tribu de Levita, ¿verdad? Y también hace que entregue el diezmo. Otro pueblo, otra tribu, ¿verdad? Y él va a Babilonia, y mientras que él no estaba, el pueblo no estaba dando diezmo otra vez. Entonces el levita que no tenía nada para trabajar en su tierra, nada, deja su trabajo de levita, se aleja. Y cuando vuelve Nehemías, llama nuevamente a los levitas y ordena y pide la bendición de Dios, ya que ya está ordenado todo. Y eso aparece en Nehemías capítulo 13, versículos 30 y 31, que dice: acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Primeramente pide que no lo considere como inocente a los que provocan, a los que contaminan el pacto del sacerdocio y de los levitas. Y luego dice: los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes levitas por su grupo, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en tiempo señalado, y para las primicias. Que había ordenado, ¿verdad? Porque no todos hacían sacrificio, ¿no? Porque algunos preparaban la leña, como mencionan acá, y otros limpiaban, ordenaban los utensilios, ¿verdad? Cada uno tenía su cosa que hacer, ya fue ordenado. Y luego dice: acuérdate de mí, Dios mío, para bien. En otra palabra, bendícenos nuevamente, ya que están todo ordenado. Esto fue antes que Malaquías, que Nehemías está antes que Malaquías. Nehemías reconstruyó el muro de Jerusalén, reordenó, y que ordenó también que entreguese su diezmo. Pero no le entregaron el diezmo. Y por eso que Jerusalén no estaba siendo bendecido. Y ahora, entonces, le pide a Dios que bendiga, y también está diciendo: deben entregar diezmo y ofrenda.
Algunos dicen que esto es solamente de Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento vemos que Jesús toca también el diezmo. En Mateo capítulo 23, versículo 23 dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquellos. ¿Qué está diciendo acá? Cuando hablamos de la menta, eneldo y el comino, ¿qué son? Son simplemente aliños. No dice aquí trigo, por ejemplo, arroz o cebada, no sé, otras cosas, sino que es simplemente aliño. ¿Cuánto consumimos aliño? Pequeñas cantidades, es solamente para dar gustito nada más. Pero se estaba olvidando lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Los judíos después de Malaquías siguieron sufriendo mucho. Y cuando estaban sufriendo, ellos empezaron a pensar, ¿verdad? ¿Por qué no somos bendecidos si estamos haciendo todo bien, según ellos, ¿no? Recordemos que después de Malaquía, el tiempo de intertestamentaria son 400 años. Durante 400 años estaba pasando mal rato. Obviamente, entonces empezaron a pensar, ¿por qué no estamos siendo bendecidos? Y se dieron cuenta, era porque no había cumplido el orden, la ley que había ordenado Dios. Y específicamente aparece, leyendo esto Malaquí acá, porque no dio diezmo ni ofrenda. Produce entonces el movimiento, cumplamos con la ley, sobre todo cumplamos bien el diezmo y ofrenda, para que podamos agradar a Dios y recibir bendiciones. El que lideraba eso eran los fariseos. Ellos eran muy estrictos para diezmar. Por eso aquí aparece la venta, el eneldo y el comino. Hasta eso sacaban cuenta de los pequeños detalles. Pero se había olvidado la justicia, la misericordia y la fe. Y eso claramente aquí dice que es más importante que el diezmo de cosas materiales. Si consideramos de eso, claro, sacamos cuenta y podemos dar diezmo fácilmente hoy día, sobre todo, si todo trabaja y recibe un sueldo, no hay nada que sacar cuenta. Es fácil, 10% de ingreso y listo. Pero el que trabaja en el campo era más difícil, ¿no? Sacar cuenta, cuánto lo había sacado, más complicado. Enfocado solamente en eso, ¿verdad? Y se había olvidado la parte más importante. Y si consideramos hasta eso, entonces se dieron cuenta al final, que no se podía cumplir fielmente dar el diezmo. Y si solamente hace bajo la ley, en vez de recibir bendición, iban a recibir maldición. Porque ningún hombre puede dar diezmar y cumplir lo que dice Jesús. En Gálatas capítulo 3, versículo 10 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. La ley maldice los que no cumplen cabalmente lo que dice la ley. Entonces, aunque dé bien, aunque diezme bien, pero si no cumple otra parte, igual va a ser maldecido, va a recibir maldición. Porque esto, que se considera más importante que el diezmo, la justicia, la misericordia y la fe, es imposible de cumplir todo por el hombre.
El pacto leví de Dios con ellos será que todos los primogénitos sean entregados para el Señor. Y a través del sacrificio quería dar la vida y la paz. Pero si vemos este punto de vista del enfoque que da Jesús, este pacto se puede cumplir incompleto, falta. No puede disfrutar así la vida y la paz. Entonces produce la necesidad de sacerdote como de orden de Melquisedec. Y eso es lo que nos habla en el capítulo 7 de Hebreos, 7, 11 al 19. ¿Qué dice? Hebreos 7, versículo 11 al 19. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden del Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley. Saltó al versículo 17. Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre según orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley y de la instrucción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Que levantó según el orden del Melquisedec. Porque había debilidad e ineficacia. Por eso no era suficiente por tribu de Levita, tribu de Leví. De acuerdo con Hebreos capítulo 7, 1 al 10, vemos que Abraham entregó el diezmo a Melquisedec antes que naciera tribu de Leví. Tribu de Leví. Estos tribus son bisnietos de Abraham. Antes que naciera ella, antes que produjera ese pacto de gracias con Dios, él ya había diezmado y ha recibido la bendición. Y la bendición recibe del mayor al menor, ¿verdad? Por tanto, aquí también vemos que Abraham recibió la bendición, ¿verdad? No porque dio diezmo, sino que él recibió la bendición y agradeció con el diezmo. Así que es error cuando dice, ya, si damos diezmo para, o sea, demos diezmo para recibir bendición. Es cierto, pero el orden era es al revés. Damos diezmo porque ya hemos recibido la bendición. Y lo importante es, ¿quién es el que da la bendición? Es mismo Dios, es mismo Jesucristo. No recibimos bendición porque diezmamos, sino recibimos bendición a través de Jesucristo que perfeccionó este diezmo. Y esta bendición es recibir la bendición de vida eterna y la vida en paz. El pacto a través de tribu de Leví era la paz y bendición, ¿verdad? En Hebreos capítulo 7, 22 a 25, habla de esta forma. Por tanto, Jesús es el hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable.
por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Claro, los hombres se morían, entonces se cambiaban cada rato, ¿verdad? Y eran muchos, mientras que Jesús es permanente. Así que, hermanos, no debemos diezmar según la ley. Todos los que creen en Jesucristo somos de real sacerdocio. No hay un tribu leví apartado. No olvidemos, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por lo tanto, ya no damos diezmo según la ley. Romanos capítulo 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No basta con diezmar cosas materiales en dinero, sino que también debemos entregarnos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, que es agradable a Dios. Pablo también confiesa, Filipenses 4:18 dice, pero todos los que he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Cuando nosotros entregamos un verdadero diezmo y también presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable, esto va a ser olor fragante, sacrificio que Dios acepta y que le agrada a Dios. Hoy, también Dios dice, volveos a mí. Alguien va a decir, ¿en qué volvemos? ¿Hemos de volver? Esto es lo que está hablando al pueblo de Israel. No está hablando solo a ellos, está hablando a nosotros hoy día. Muchos dicen que creen en Dios, pero no están aquí. ¿Cuántos adoran a Dios? Y están robando a Dios. Va a preguntar, ¿en qué hemos robado? ¿Están dando verdaderamente un diezmo correcto? Cada uno sabe. No soy yo quien pueda juzgar eso. Solo Dios va a juzgar eso. Pero sabemos claramente que nosotros somos bendecidos y por eso damos diezmo. Sabemos también de quién viene esa bendición. Dios ha prometido con eso que va a tener muchas bendiciones. Y no solamente bendiciones como hablan ahí, porque todos eran campesinos, productores, agricultores. Nosotros hoy están hablando que nos va a ir bien todos, sin problema. Eso también es parte de bendición. Muchos se olvidan. Solamente cuando aumenta el dinero piensa que está siendo bendecido. Mas Jesucristo nos prometió la vida eterna y la paz. Esa es la bendición que Dios nos va a dar a nosotros. Debemos orar todos, ¿sí? Para que esta gracia, esta bendición llegue a nosotros. Amén. Por supuesto que debemos entonces comportarnos, obedecer su palabra. Quiero terminar este sermón recordando una vez más Evangelio de Mateo 23, versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquellos. Oremos.
Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra entregada. Que podamos entender la esencia de esta palabra que tú nos entregaste, Señor. Es hora de volver a ti, Señor. Que no estemos diciendo en qué hemos de volver. Muchos hoy hablan igual que el pueblo de Israel, Señor. Perdónanos nuestros pecados, Señor. Te lo rogamos. Tú nos has dicho, volveos a mí y yo también entonces volveré a ti. Quedamos claros, Señor, si nos volvemos no estaríamos contigo, Señor. Así que podamos grabar en nuestra mente y nuestro corazón. Reflexionar cada uno, Señor, si no te hemos robado. Solo cada uno sabemos. Gracias, Padre, por hacer reflexionar, tocar este tema tan importante y delicado. En el nombre de Jesús oramos. Amén.